¿de dónde vienen los demonios? Caldeos, mesopotámicos, sumerios. Lo judeocristiano luego llega después para sustraerlo. Cuando les empiezan a poner alas, son los judeocristianos. Uh-huh. Pazuzu, hay una estatuilla de Pazuzu. Claro. Es uno de los demonios de la arqueología. Sí. Entonces las alas, pues ya va a un concepto un poco tergiversado, vamos a ponerlo así, pero bajo el entendimiento del judeocristiano. Uh-huh. El primer exorcista en el mundo es Jesús de Nazaret. Si tú no entiendes ese concepto, yo les digo en buena onda, no pueden pararse a venir a hablar de demonios, porque no sabes el concepto de la sobrenaturaleza del mismo. Claro. Si pasas por las clavículas salomónicas, sí, que en contexto son llaves. Sí, son llaves. ¿Cuáles son las cerraduras? Los pantáculos. Los pantáculos. ¿Quién los pueden evocar? Los altos magos. Si este dato que te estoy diciendo no te lo sabías, mejor ni te metas. Un niño enfatiza con la muñeca, pero provoca un accidente en la escalera de la casa. El niño, según los padres, así con su muñeca. Y la muñeca le empieza a mover así, cabrón. La muñeca no se mueve. La muñeca es como de porcelana. Ajá. Si tú la mueves, se rompe. La muñeca hizo un giro como de... Ay, güey. Espérame. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión, familia, estoy contento porque el día de hoy, la noche de hoy, me acompaña una persona muy especial, una persona que ya ha estado anteriormente aquí en Podcast Extra Anormal compartiéndonos grandes experiencias, grandes investigaciones. Y hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña desde Ciudad de México mi amigo, mi socio, mi bro, Antonio Zamudio. ¿Cómo estás, Antonio? Queridísimo amigo, ¿qué más presentación, hermano? Yo te diré incluso hermanados por el misterio. Fíjense, eso está padre, ¿eh? Sí. Hasta suena como título de otro podcast. Un orgullo siempre y un honor, amigo. De aquella vez que nos vimos en mi oficina y hoy, fíjate, sí, estoy en tu estudio. Gracias por invitarme y me siento como en casa. ¿Ya era necesario tenerte aquí? Sí, amigo, mil gracias. Ya era necesario. De verdad, amigo, gracias porque hemos platicado mucho por varios días, varias semanas, de muchos temas. Tenemos un proyecto en común que yo siempre lo he mencionado, pero esta vez me gustaría que tú lo presentes para que la gente sepa de qué proyecto hablo. Historias Embrujadas Podcast. Nada más y nada menos, la producción profesional y muy, muy objetiva de parte de Paco Arias y todo su equipo de Podcast Extra Anormal, en una versión siniestra y un poco muy cruda de la realidad de la brujería. Ojo, no es el Hocus Pocus, no es el hechizo de Bemitray, son contextos más profundos y crudos de la brujería de la mano de su servidor Antonio Zamudio como host y en un ambiente en la casa de los 400 años. Que era lo que justo le decía a Paco. Paco, si vamos a hablar de misterios así crudos y fuertes, vamos al lugar de los hechos. Me queda claro que es un lugar que ya entendí la razón por la cual es uno de los lugares que tú frecuentas mucho en diferentes eventos que has hecho. Un lugar donde se sienten muchas cositas que andan en el ambiente. Sí. Ya después, cuando entiendes el contexto de lo que sucede en el lugar, lo que pasó en más de 400 años, quiénes habitaron ese lugar, qué hicieron, qué hechos trágicos ocurrieron. Sí. ¿Sabes por qué se azotan cosas? ¿Por qué a mitad de grabación sentimos cosas muy extrañas? Uh-huh. Fue curioso porque en una ocasión estábamos grabando la producción, mi equipo, Antonio, y en este momento teníamos a un invitado, me parece.
estábamos a mitad de grabación y escuchamos cómo una niña grita dentro del cuarto. Sí. O sea, es un cuarto encerrado y escuchar el grito de una niña ahí. En el momento, en el instante, momento. sí. Y nosotros así como de todos, sí, fue aquí adentro. Y cuando dijimos, ¿dónde estuvo? ¿Dónde se escuchó? Todos señalaron la misma esquina. El mismo punto, exacto. Es ahí, donde había una cama. Porque hay una cama que se alcanza a ver en algunos episodios como una litera muy vieja. Ajá. Es una casa que tiene muchos años. Es una casa que ha sido remodelada varias veces. Sí. Y los dueños la utilizan ahorita de bodega. Entonces, por ejemplo, donde hacemos Historias Embrujadas Podcast, es la sala de la casa. Pero si se ven que es así como lúgubre, tenebrosa, no es arte, es así, ¿eh? Así es. Así está la casa. Así está tal cual, y es algo impresionante porque pues nosotros no llegamos a poner nada, literal. No. O sea, solamente pusimos acomodar nada más, cámaras y micrófonos. Sí. Y luces. Y de repente, porque como dice Paco, sí se llega a ver la toma de esas literas. Son literas de niño. Sí, de niño. Y fue donde estuvo el grito de la niña. Y se escuchó muy nítido. Y todos lo percibimos, incluso Óscar, que estaba en la cabina, ¿no? Exactamente, Óscar Herbert de Serán Sustos nos acompañó en una jornada de grabaciones y él fue de sí, se escuchó clarito, él escuchó. Estuvo ahí. Supervisando el sonido. Sí. Evidentemente ellos están alertas, ¿no? Sí. Justo para que no se meta música, cosas así. Sí. Entonces, evidentemente sonó. Y Paco me dice, se escuchó una niña. Y prácticamente todos así le digo, sí, está de este lado. Y Paco también señaló. Sí, o fue el mismo lugar. Ajá. Amigo, qué honor tenerte acá. Para la gente que te está conociendo por primera vez, me gustaría que te presentes. Ahora, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Y tus redes personales también. Gracias, amigo. Antonio Zamudio, director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Es un organismo que fundé prácticamente cuando cumplí 16 años. Es una fecha clave, amigo, porque a los 16 años, en 1994, perdí a mi padre. Falleció mi padre. Ok. Y mi padre fue un incursor siempre de la búsqueda del misterio. Él siempre me animó a no aterrarme del todo, aunque sí me daba miedo, y a convertir ese miedo que yo sentía de niño de 4 años de edad. Ya sabes la experiencia que yo viví. Sí, sí, claro. Y al forjarme como parte del estudio del fenómeno, mi padre fue uno de los precursores que me dijo, todo aquello que te aterra debe tener una explicación. Encuéntrala. Entonces, imagínate, toda esa formación por parte de mi padre a nivel bibliográfico, los libros eran siempre parte del tema. Claro. Temario Harry Price, temario Houdini, temario Sigmund Freud y así N cantidad de precursores e investigadores e inventores, ¿no? Claro. Entonces, pierdo a mi padre y en el 94 decido buscar una comunicación con él. Ok. Y muchos, es más, muy pocos lo saben. Yo honestamente nunca lo he dicho, pero sí, la fundación de la agencia fue a raíz de decir, ok, vamos a formar un organismo de investigación. Sí. Pero con todos los parámetros que ya leí, voy a abocar la práctica. Y empecé a meterme en el ámbito del contacto con los espíritus. Y justo la primera misión era contactar con mi padre. Ok. Para saber qué había del otro lado. Cosa que es bien delicada, Paco, porque la primera regla del espiritismo es no contactar con un familiar quien está haciendo la operación del contacto. Claro, porque no sabes lo que va a llegar. Exactamente, o no sabes si realmente está en el mundo de los espíritus y ya reencarnó y hay un montón de cosas. Lo que sucede muchas veces, perdón que te interrumpa, amigo, ¿No? es que eso lo he visto yo en la experiencia de personas que han invocado espíritus en momentos de duelo. Cierto. Porque buscan un consuelo. Totalmente. Y la entidad lo que va a hacer es darte eso. Soy tu papá. Ajá. Soy tu tío. Soy tu mamá. Soy tu abuelita. Y lo saben, ¿eh? Y lo saben. Te leen, te dan una lectura. O sea, Sí. tanto los espíritus como otros seres nos dan una lectura así, fehaciente. Claro. ¿Quién eres? ¿Qué tuviste? ¿Qué de niño pasaste? Todo. Sí. Te escanean. Entonces, evidentemente, te van a decir que son tus papás o tus mamás. Y lo increíble es que, bueno, toman ese momento de vulnerabilidad porque emocionalmente tú estás buscando consuelo Ajá. y entre comillas sientes que lo estás teniendo, pero el contacto no es con el espíritu de tu familia. Y evidentemente hay muchas personas afuera que dicen, es que sí, supo de mí muchas cosas. Exacto. Pues es que lo saben. Exacto. Pero la bronca es que, como dice Paco, y tiene mucha razón,
¿En qué momento tú tienes la veracidad de que es tu familiar? Exacto. ¿Cómo sabrías si tu familiar no ya reencarnó, por ejemplo? ¿Cómo sabrías que no está evolucionando en su proceso evolutivo dentro del mundo de los espíritus? ¿Cómo sabes que está arraigado en espacio-tiempo tan sencillo, ¿no? Exactamente. Es un tema muy interesante, Antonio, porque pues yo creo que aquí quienes consumen podcast Extranormal tienen diferentes creencias que creen desde un cielo, un infierno, desde un tema de reencarnación, desde un tema de trascendencia, ir a la luz, ir al más allá, encontrarte con tu pareja, que digo, giran muchas creencias en torno al consuelo que queremos encontrar en torno a la muerte misma. Muchas personas... Lo dijiste perfecto. Sí, sí. Muchas personas quieren un consuelo. Consuelo. Y me aterra mucho, amigo. Y yo lo voy a externar. Yo como una persona que he estado al borde de la muerte 3 veces. 3 veces. O sea, no a punto. No. Realmente tenía un pie adentro y un pie afuera. Yo perdí ese miedo a la muerte hace muchos años, incluso siendo niño, porque yo lo experimenté de una forma increíble. Y yo solamente tenía una tristeza muy grande en las veces que yo estaba a punto de morir. Porque yo, en mi pensamiento de niño decía, vine a este lugar, conocí a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, los amo. Y así acaba esto. O sea, mi dolor era llegar a conocer el amor, que para mí el amor es lo más grande. Y dijera por ahí la frase romántica de Interestelar, es aquello que trasciende el espacio, el tiempo, las dimensiones. Cierto. Y quedarte en ese plano y simplemente cerrar los ojos y regresar a ser nada. Sí. Se te apagan las luces y regresas a la nada. Yo decía, esto es muy cruel. Y entendí después, obviamente, en el crecimiento, el por qué la gente buscaba un consuelo en decir, voy a volver a ver. Y digo, y se respeta. Yo, personalmente, he descubierto muchas creencias que existen en grupos de personas. Pero lo interesante de esto, Antonio, es que cada uno tiene una razón por la cual quererlo. Totalmente. Existe algo que a ellos los ha convencido de que sí existe algo después de la muerte. Es más, lo dijiste perfecto y te lo sumo al contexto que acaba de decir Paco. Las entidades espirituales tienen el arraigamiento terrenal por, como dice Allan Kardec, por los apegos terrenales. Pero si aprende un apego terrenal, justamente acabas de dar un ejemplo base, lo de la película Interestelar. Del conocimiento de ese amor o de esa liga o de ese momento o vínculo emotivo, usualmente con nuestros seres queridos. Eso es un apego terrenal. A eso le llaman incluso, fíjate, cómo es increíble el mundo de los espíritus. Lean el mundo de los espíritus o el espiritismo con Allan Kardec. Está hermoso. Es fascinante ese libro. Es muy filosófico. Entonces, él te dice, los apegos terrenales o el hecho de que un espíritu no haga una evolución es por su apego a lo terrenal, es decir, su vínculo con los que deja. Exacto. Porque el espíritu, una vez que sigue su evolución, se olvida de que tuvo vida. Claro. Por lo menos en esta vida, por ejemplo, la que estamos viviendo. Sí. La vida que se vivió en 1800, la vida que se vivió hace 3, 4 siglos. ¿Sí me explico? Yo siento que por alguna razón, amigo, eso se olvida. Sí. La gente que ha experimentado el tema de regresiones quedan muy marcados por eso. Mira, a ver, yo tuve una experiencia de regresión. ¿Te conté? ¿Sí? ¿Te conté o no te conté? Sí, creo que sí te conté. En podcast no. No, fuera de podcast. Yo tengo una cierto karma que de repente, ojalá no lo usen en mi contra. Pero a mí me pasó un episodio muy curioso, muy peculiar. Al recibir este anillo, ya te había dicho, ¿no? Sí, claro, ya me sé la historia. La historia del anillo tenía mucho que ver con el seguir en este ámbito y que mi padre, después del más allá, como que me dejó, me otorgó un amuleto. Claro. Yo no tengo creencias, y lo sabe Paco. Sí. Soy más agnóstico. Escéptico también a veces, pero mucho más agnóstico. Y de repente ninguna religión me forja. Esto es como una especie de religión para mí, el anillo, porque me lo mandó mi padre. A nadie va a significar otra cosa más que a mí. Claro. ¿Okay? Sí. La manera en cómo lo recibí fue muy increíble y muy fantasmagórica, si usted quiere verlo. Pero algo que me di cuenta cuando tú tienes resquicios del pasado, y de repente hay gente allá afuera que muchas veces he dicho, yo cuando trascienda, mi orden que yo le doy a mis familiares y a mis seres queridos es: no me pasen por fuego. Es decir,
no quiero que me cremen. Ok. Y muchas personas, pero ¿por qué, Antonio? ¿Por qué si ahorita ya incluso es una cuestión de sanidad? No, Sí. me vale, soberano sorbete, sanidad mis polainas. No quiero, así tal cual como están mis restos mortales, directitos al hoyo, 3 metros, 6 metros bajo tierra y Sí. bye. ¿Por qué? Porque justamente, eso no lo digo yo, lo dice Allan Kardec. Los mediums, básicamente, dicen que los datos que tú tienes en lo terrenal de esta vida, el dato que tú y yo tenemos, que somos, tú eres host, yo soy investigador paranormal, ahora host, y hablamos del tema misterios y fenómenos paranormales. Eso es lo que en vida nos tocó vivir aquí. Claro. Esos datos se arraigan enteramente con lo que vemos siempre en el espejo. Tú te reconoces como Paco Arias, Sí. yo me reconozco como Antonio Zamudio. Cuando trascendamos ese cuerpo físico en el cual estamos nosotros inyectados, por así decirlo, Sí. tiene reconocimientos y datos que alimentan a la memoria, aunque no crean, remota del espíritu. Ok. Entonces, cuando tú te creman, desaparecen la mayoría de los datos. Wow. Entonces, el hecho de que tú puedas vincular estrechamente con tu terrenal, Sí. se va a olvidar cuando tú lo creman. ¿Y hay alguna razón? Sí. Se conoce en el ámbito del espiritismo, dentro incluso de la propia, vamos a ponerlo, destrucción de espíritus malévolos, Ajá. la expiación. Ok. La expiación es una forma de expiar, como le dicen los religiosos, expiar los pecados y cosas así, como limpiar. En el contexto de la expiación, Redimir, ¿no? se utiliza, fíjate, Ujú. pero se utiliza la destrucción también del espíritu. Cuando hay un espíritu malévolo que está, no sé, que está muy arraigado en lo terrenal, sí se puede destruir. Ok. Fíjate que qué interesante porque yo cuando empecé a leer el libro de los espíritus Ajá. de Allan Kardec, yo, digo, la gente ya me conoce, yo muchos años en el catolicismo, pertenecía a un culto muy religioso, Ujú. conocí el tema de liberaciones en el cristianismo. Ok. Y algo muy interesante que maneja el libro de los espíritus es que te maneja un lenguaje muy similar a un tema bíblico. Sí. Es muy similar. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, hay una parte en ese libro donde te hablan de que no recuerdo si era el alma o el espíritu, ahí sí discúlpenme, no recuerdo bien. No es que existan millones y millones en el universo, es que realmente existe uno enorme que está fraccionado. Ajá. Y que cuando la persona o la materia deja de existir, esta regresa a la fuente de energía. Ajá. Ajá, entonces, bíblicamente se le conoce como que ahí también no recuerdo si era el alma o el espíritu, también regresa a Dios. Sí. O sea, como que regresa a la fuente de donde vino el soplo de vida. La chispa. La le llaman chispa también. divina, Ajá, exactamente. ajá. Y ahí mismo te hace menciones de que, o sea, en cuanto mueres, a ver, esto es muy, muy controversial porque la gente que llega a tener una religión va a buscar una creencia de algo que sienta que le conviene. A ver, muchas personas dicen, ay, ya se murió mi abuelito, ya está con el Señor. Ajá. Cuando, por ejemplo, bíblicamente se conoce o se dice que el cuerpo, hay una parte que regresa a Dios, Ajá. y la otra parte, ya sea el alma o el espíritu, de verdad no recuerdo cuál era de los dos, se queda ahí. Sí. Se queda ahí donde está, esperando, bueno, aquí hablando ya de lo que sigue en la historia, la segunda venida de Jesucristo, Ok. para que en ese momento se levanten en cuerpos divinos, Ok. ya en cuerpos angelicales, si lo quieres ver así, o sea, ya en divinidad, y poder ir a ese cielo que tanto... A esa emanación de creación. Claro, entonces ahorita se dice, se conoce que están ellos dormidos. Ajá. Eso tiene mucho que ver con lo que me estás diciendo, porque en teoría dicen que si estás ahí está esa parte de esa memoria. Está el resto mortal. Es Exacto. decir, los restos mortales. Sí, Es el cuerpo exacto. físico. A ver, Que contiene información. vamos a entenderlo bajo el contexto de Allan Kardec. Ajá. Por eso hablo de filosofía. Porque sí, es una filosofía cardiana, ¿eh? O sea, de repente sí es tendencioso al concepto de la creación, ¿eh? Sí. Lo dicen no Allan, los mediums. Ujú. Entonces, hay 3 elementos fundamentales del ser vivo, mi queridísimo Paco. Justo los dijiste bien. Es el cuerpo físico, que es la materia que se Sí. destruye. El cuerpo astral
o periespíritu, que es el espíritu de quienes somos en vida, Sí. conscientes. Por eso te decía, tú reconoces como Paco, yo me reconozco como Samudio. Y el alma. Ujú. El alma es eso lo que dices, el fulgor, esa chispa. Muchas religiones le llaman la gracia de Dios. Ujú. Y al final del día, todas esas energías, como dice Paco, en función de la filosofía cardiana, regresan a esa emanación de creación. Claro. Pero el espíritu, ese espíritu que queda en conciencia, que está arraigado al cuerpo físico, en evidencia, se queda con los datos. Exactamente. Es interesante todo ese Sí, tema, amigo. no, pues si le estudias, es que vean, estamos estudiados. O sea, Yo empiezo a leer libros que me han recomendado. Digo, el libro de los espíritus es un libro que fascinante. me han recomendado muchísimo diferentes creadores, investigadores. Y de verdad es entenderlo y leerlo de un contexto diferente. Totalmente. Yo siempre les he dicho a la gente, porque me dicen, Paco, recomiéndame libros. Sí, el problema o el detalle es que yo les recomiendo que lo lean desde un contexto informativo para captar información. No lo hagan arraigados a una creencia. A una creencia, un adoctrinamiento, Sí, porque va a haber choques eventualmente. Evidentemente, a veces, por ejemplo, Alan Kardec le tocó vivir en una época, la época victoriana. Sí. Y la época victoriana estaba muy sesgada en el contexto religioso, no, paganismo, no, o sea, más religioso. Uh-huh. Todos en aquel entonces de la época victoriana eran muy doctos y muy dados a ir a la iglesia. Entonces lo que escuchaban y lo que veían era eso. Ahora, no duden, ojo, fíjate cómo le está el análisis, Paco. Sí. Es que es lo fascinante. Yo por eso me dedico a esto, porque para mí es fascinante escuchar distintas voces y distintas concepciones del espiritismo. A Alan Kardec le tocó vivir en una época victoriana donde los espíritus que en aquel entonces de su presente tenían el pasado antes de la época victoriana. Uh-huh. Todo en contexto religioso, ojo. Sí. Entonces los espíritus que le tocó interactuar por medio de mediums, el medium, eran muy religiosos. Sí, hablaban de la creación, del Dios creador, de cómo el designio de Dios. Hay un apartado bien importante. Tenían ese sesgo, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Y eran espíritus creyentes? Sí. Claro. Ellos los veían con su punto de vista de creyentes. Sí. Incluso hay una retórica que les hacen durante las sesiones de mediums. Está fascinante el libro donde le dicen, oye, pero a ver, entonces, ¿hay una prueba? O sea, les dice a alguien que está interactuando con un espíritu en un medium. Hay una prueba constante para evolucionar hacia ser un espíritu. Fíjense cómo lo maneja Alan Kardec. Espíritu ignorante es aquel espíritu que no sabe de la evolución o está evolucionando. Desconoce su evolución. Sí. Espíritu superior es aquel que ya es inteligente, es un espíritu que ya tiene noción. Entonces le hacen una retórica bien importante. Si hay una prueba, ¿por qué si es ese Dios creador, por qué no deja las pruebas y simplemente los recibe? Y le contesta el medium, ¿cómo te atreves a cuestionar los designios de Dios? ¿Tú quién eres? Madres, güey. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, claro. en el medium, en la contestación, el espíritu le dice, pues tú eres creación también de él, cabrón. O sea, ¿cómo te atreves? Es un tema que gira mucho en base en contextos, amigo. Y con esta charla previa, quiero contigo he hablado de muchas cosas, amigo. De tus investigaciones, de tus experiencias, en diferentes acercamientos con expertos también que han cultivado mucho conocimiento en ti. Gracias, amigo. Pero hay un tema que yo no he tocado contigo. A ver. Un tema que, en ese punto lo voy a decir, es un tema fuerte. Uh-huh. Es un tema que no es para todos, no es para niños. El tema de demonios. Ok. ¿Qué quieres saber? A ver, ojo. Ajá. Bajo el entendimiento como yo lo conocí, bajo lo que me ha tocado estudiar. Sí. Y debo decirles algo como advertencia. Paco y yo tenemos el encargo, y lo he platicado siempre con Paco, hay que instruirte. O sea, tienes que documentarte para saber de lo que vas a hablar. Claro. Pero ni su voz ni la mía es ley. Exacto. No tenemos la verdad absoluta de nada. Ojo con eso, ¿eh? Sí, siempre tomen lo que ustedes requieran. Sí. Y quien es muy religioso, pues sí, mejor véanlo, pero no creo que sea bueno opinar. Mira, cuando hablamos de maldad pura, ajá, pues hemos visto muchos personajes, vamos a llamarlo así, allá afuera en redes sociales como TikTok, sí. que evocan, te dicen, pues yo puedo evocar a un Astaroth, a un Belial, ajá, pero
yo muchas veces me río porque digo, a ver, no son perritos. Exacto. No es como que le hablo a mi loro, ¿no? Y a ver, haz esto, o a mi perrito, ¿no? A ver, siéntate, agáchate. Ajá, o te van a, vaya, por el hecho de que le hable cualquier hijo de vecino afuera, diga, ya me llaman, como dices, un perrito, ¿no? Sí. Dígame, ¿qué es lo que quieren? Sí. No es así. Es un tema muy, muy, muy interesante porque el tema demonológico ha estado presente desde añísimos atrás, bajo la enmienda de que todo lo malo que ocurre en el mundo es porque está un demonio detrás. Ya. Crímenes, investigaciones, el demonio me obligó a hacerlo, el demonio esto, pasaron estos hechos. Pero tú como una persona que ha jugado N número de veces, bueno, no jugado, has evocado por medio de la Ouija. Pero está bien que lo digas porque así es como lo conoce la Así gente. es como se conoce, claro, como el juego de la Ouija. Te has topado con gente que tiene esta influencia demoníaca, poseídos, posesos, como le quieran decir. Eso sí. ¿Cuál es tu percepción de los demonios, Samudio? ¿Cuál es tu opinión acerca de ellos? Porque yo tengo unos relatos que en un momento voy a comentarte que tienen que ver con demonios. Okay. Pero demonios que no buscan poseer. Porque este punto es importante. O sea, no es poseerte y ya. Ajá, exacto. O sea, como ¿por qué me va a poseer a mí en este momento? Ajá. O sea, hay un detrás de, una razón de por qué quieren poseer a Antonio Zamudio, por qué quieren poseer a Paco Arias, desde un proceso de por qué se abre la puerta para que entren. Totalmente. Hasta el momento de cuál es la razón de habitar la mente de la persona. No es porque simplemente estaba rascando la panza sí. y dije, ahí va Antonio Zamudio y lo voy a poseer. Exacto. Primero, quisiera conocer tu contexto de ellos, tu acercamiento, ¿cómo es? Ok. Mi acercamiento directo con ellos es evidentemente ya cuando empiezo a conocer un poco más la sobrenaturaleza de los demonios. Es cuando me tocó vivir lo que viví con Cipriel, que ya todo el mundo lo sabe, que es un enfrentamiento directo con una personita de 12 años invadida por 6 demonios. 6 demonios. 6 demonios. Y no eran, y ojo, no eran como, no, es el güey del bigotito y así. No. O sea, es decir, no son demonios terrenales, no son espíritus terrenales. Y ojo, hay una regla universal dentro de Allan Kardec, del espiritismo. No existe, no lo hay. Un espíritu común no puede poseer el espíritu de un encarnado jamás. Claro. No podría. Ni siquiera le pasaría por la mente, por así decirlo. Entonces no se equivoquen por ahí. Bueno, remitamos al inicio de los demonios. ¿De dónde vienen los demonios? Sí. Caldeos, mesopotámicos, sumerios. Son los principales autores de cómo se conocen los demonios. Lo judeocristiano luego llega después para sustraerlo. Sí. Aunque los persas los pintan con formas como efigies, ¿no? Que son como estos como cuerpos de león con rostros humanos y barbas como la mía, así pero más largas, ¿no? Cuando se empiezan a poner alas son los judeocristianos. Pazuzu, hay una estatuilla de Pazuzu. Claro. Es uno de los demonios de la arqueología. Sí. Principalmente, si no mal recuerdo, Sumeria. Si no me corrigen y lo comentan. Pazuzu tiene 6 alas, 6 alas. 6 alas. Entonces las alas, pues ya va a un concepto un poco tergiversado, vamos a ponerlo así, pero bajo el entendimiento del judeocristiano. El primer exorcista en el mundo es Jesús de Nazaret. El primer exorcista y en la Biblia lo marca. Exacto. De hecho, a partir de él fue donde empezaron a llegar los exorcismos. Por eso es más antiguo el rito que de lo que todos creen. Sí. Y por eso también tiene una fascinación un poco estrecha, muy estrecha, Paco, con el concepto que te acabo de mencionar. Claro. Los caldeos, los sumerios y los babilónicos, mesopotámicos, perdón. Entonces todos ellos tienen un concepto bajo culturas, ¿ok? Sí. Hay otros demonios que les llaman que no son demonios para el simbolismo judeocristiano, son demonios, pero para otros, por ejemplo, los asura, que son demonios, son geniecillos, son como deidades. Y hay un sinfín en las culturas. Si tú no entiendes ese concepto, yo les digo en buena onda, no pueden pararse a venir a hablar de demonios, porque no sabes el concepto de la sobrenaturaleza del mismo. Claro. ¿Sí pasas por las clavículas salomónicas? Sí.
que en contexto son llaves. Sí, son llaves. ¿Cuáles son las cerraduras? Los pantáculos. Los pantáculos. ¿Quién los pueden evocar? Los altos magos. Si este dato que te estoy diciendo no te lo sabías, mejor ni te metas. Es importante, porque en su momento cuando nosotros tocamos el tema de clavículas salomónicas, la llave menor de Salomón, Las llaves. cualquier persona lo quiso conseguir bajándolo de un PDF de internet. Ya O sea, hay tantos libros, Paco, que sí. son tan apócrifos. Hoy sí son apócrifos. Claro, pero justo lo que acabaste de decir, ¿quiénes realmente pueden leer ese tipo de escritos? ¿Lo puedes repetir, por favor, Antonio? Porque ¿Qué? es importante. Sí, o sea, claro. ¿quiénes son los que pueden hacer uso de esto? Si Los no, ajá. ni te metas. Los altos magos. Sí. Alto mago, ¿qué quiere decir? Son eruditos del tema. Eruditos es, para que lo entiendan, no estudiosos, lo que le sigue a los estudiosos. Sabiondos, sabios, Sí. que han pasado siglos y trascienden sus escritos. El ocultismo existe gracias a esos eruditos. Claro. Yo siempre hago alegoría de Agrippa. Para mí es uno de los grandes. Sí. Ya otros empiezan a meter como Aleister Crowley y así, ¿no? Pero son más contemporáneos. Sí. Yo le ataño, por ejemplo, a Aleister Crowley. Me queda clarísimo que Eliphas Levi y todos los demás. Y se conocen ciertos libros. Pero hay libros que le llaman las lecturas prohibidas. Ujú. Y lecturas prohibidas porque no es una cuestión de que no vayas y te lo vendan el libro. La librería te va a decir, sí, perfecto, Eliphas Levi, ahí está. Exacto. Pero ¿lo sabes leer? Amigo, yo tengo años en esto. Yo conozco gente que son evocadores de demonios. Y yo te puedo asegurar que ni ellos saben leer del todo. Claro. Y son eruditos. Sí, Tú conoces sí. uno de ellos. Lo tuvimos aquí en Historias Embrujadas. Sí. Alain Bellon. Ese tipo está en otro nivel. Son conocimientos, una enciclopedia Sí. marca diablo, literalmente, ¿no? Es mi maestra de sesiones, imagínense. Sí. Bueno, ni él te puedo decir. Porque no es interminable el conocimiento. Y por ahí dicen que el conocimiento te puede volver loco. Exacto. Muchos de los eruditos, en el caso de los ocultistas, también los tachaban de locos. Sí. Y eran grandes ermitaños, Paco. Sí. O sea, imagínate cuando llegan a tener esas lecturas, llegan a entender, como de a poquito, Ujú. se quieren aislar de la sociedad porque están increíblemente fuertes esas lecturas. Claro. Por eso no puedes llegar y decir, yo lo descargué de internet y Adonai, ta. No, No, güey, no, no. no va a pasar así. Pero, como te lo dije en alguna ocasión, si un demonio le llamas la atención por alguna razón, es decir, si un demonio te ve, te lee y tienes un linaje religioso que vincule, no en esta vida, posiblemente ni lo sepas, y posiblemente tuviste en algún linaje de tu familia Sí. un sacerdote que exorcizaba, o un linaje de bruja real, alguien que invocaba. El demonio dice, O sea, si en tu esencia hay un poco de la memoria de claro, otros tiempos, claro. eres interesante para Es, él. ¿a qué sabrá su alma? Sobres. Ok. No que se la coma. Entonces sí, el demonio capta la atención. Sí. Pero para saber quiénes tenemos fisuras o no, no lo sabemos. Claro. Ahora, una persona, esto lo hablaba yo con diferentes personas de diferentes ámbitos religiosos, creencias, doctrinas, de que el demonio no puede llegar a poseerte nada más porque sí. No. De hecho, ni siquiera lo platicaba yo contigo, ni siquiera hablamos de una posesión completa en el cuerpo. Pero tú lo explicas de una forma muy, muy, muy acertada, muy interesante. Entonces, Ese mío. ¿cómo funciona? A ver, hay que entender, por eso les decía, los demonios, la sobrenaturaleza. Cuando se crean en judeocristiano, se retoma por el rey Salomón. Sí. El que hizo, el escriba de los demonios realmente. Es el escriba, como Enoch, el escriba de los arcángeles. Sí. En Salomón es el escriba de los demonios. Entonces, Salomón los estructura por 72 espíritus. Y estos 72 espíritus controlan cierto número de legiones. Ujú. Y la estructura demonológica, por así decirlo, demoníaca más bien, es quiénes son los principados. Claro. Por ejemplo, Príncipes. ¿qué es un principado? ¿Qué entiendes por un principado? Un príncipe del infierno. Ok.
Un principado es alguien que está muy cercano dentro de la estructura de los arcángeles, hablando de Enoc. Enoc sí lo han denostado como apócrifo, pero honestamente si denostas a Enoc, te estás denostando al propio Salomón. Claro. Es como simbiosis, porque al final del día los demonios son primigenios, hermano. Sí. O sea, cuando yo te hablo de la concepción judeocristiana, Ujú. ya te estoy hablando de la primera guerra del cielo. Ok. La guerra del cielo se data, se postra en los anales de la historia como esta guerra de Lucifer al sentirse menos, Sí. porque fue eso, La revelación, ¿no? la rebelión. La rebelión, perdón, sí. Al sentirse menos por el hecho de que Dios crea, o sea, primero creó a los primigenios, que son Sí. los hijos primogénitos, que son los ángeles. Crea a Luzbel primero. Lucifer y Luzbel es lo mismo, pero Claro. es el primer ángel. Portador de luz. Y le da todo, cabrón. O sea, ya saben, la primera vez es la primera vez que la cagas. Sí, Dios, te la mamaste. Ok. Te la mamaste con él, ¿no? Entonces le dio todo. Prueba y error, ¿no? O sea, dijo, Sí. a ver, y no, con este la cagué. Entonces le di todo, pero como le dio todo, belleza, luz, todo, y también soberbia, tiene todos los buenos, ¿cómo se dice? Todos los atributos y todos los males. Corte A, empieza a crear todos los demás. Sí, claro. Toda su Entre- corte, ¿no? Entre ellos hay un arcángel, un ángel que está también denostado, pero que sería todo un programa para hablar del Metatron. Metatron. Sí, amigo. No mames, es alguien que tiene que ver mucho con la triada. Bueno, Ok. hay algo que se llama pues prácticamente en la hipnosis viene el concepto de la estructura militar Sí. angélica. Y es serafines, querubines, potestades, tronos. Ay, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, cabrón. Bueno, son por triadas. Sí. 3, 6, 9. Son 9 coros, los 9 Sí. coros. Los primeros 3, perdón, son los que están casi a las uñas de Dios, Claro. por así decirlos, ¿no? Ahí estamos. Creo que son los serafines. Serafines, querubines, Querubines y tron- principados. principados. Ok. Luego, tronos, Ajá. potestades y no me acuerdo qué otro. Sí. Es que estoy medio recordándome. Yo leí mucho es un gran libro que Ángeles, especie en peligro de extinción, de Malcolm Baldwin. Búsquenlo, está increíble y está súper resumido y bien Sí. entendible. Esdras, Enoc y Salomón. Léanlo. Ok. El Apocalipsis de Esdras. Esdras es otro personaje Sí. que está increíblemente bien pirado en el sentido de que retoma un montón incluso de descendencias. Claro. Está increíble. Pero bueno, entonces te habla acerca de esta estructura de los 9 coros. Ujú. Ahí estás hablando de la milicia de Dios. Pero la milicia de Dios es como un espejo, se contrarresta con, como le llaman, el árbol sagrado, Ajá. o el sefirot sagrado. Lo que es arriba es abajo. Exacto. Y también esa estructura está abajo. La ley del Kibalión. Exacto. Entonces, lo que está abajo es la estructura infernal. Claro. Luzbel o Lucifer, Astaroth, Belial, Baal, ¿sabes? Sí. Y todos son arcángeles. Porque cuando fue la primera guerra dijo Lucifer, ¿cómo te atreves a darle la creación y darle todas las virtudes o esas virtudes? Así nos llaman, así nos ven, como monos parlantes. Sí, claro. Es que un humano al lado de un ángel. O sea, sí. Sí, o sea, claro. Sí. Total. Y ojo, vamos a tronar creencias. No lo digo yo, investiguenlo. Un ángel no nos ve nada bien, ni un ángel, ¿eh? De hecho, desde el momento cuando bíblicamente se habla de que estaban azotando a Jesús, Ujú, exacto. que estaba Jesús durante su flagelación, Ajá. los ángeles estaban, y está escrito, o sea, yo lo estoy parafraseando, Sí. pero ellos estaban esperando el momento Del cue de guerra. de que Jesús le diera como el, vénganse para acá. Y vámonos. Y cuando uno basta para no sé cuántos No, miles, pues uno te destruye Jerusalén, cabrón. claro. Ahora toda la corte celestial viendo la flagelación, el Sí, sufrimiento, sí. cómo le escupían, cómo lo golpeaban. O sea, a ver, Sí, yo digo, como a ver, desenfundando la espada. Sí, claro. sí. Entonces yo cuando leí esa parte dije, a ver, por lo que creo, por lo que veo, no le caemos bien No, a ellos. O sea, el hecho Nada. de, o sea, así yo lo entendí no, nada. por lógica. Querían Claro. destruirnos en algún momento. Sí, porque somos o sea, si el primigenio les está diciendo a los demás, o sea, mira, estas hormigas las creó este canijo,
nos apartó de... O sea, no, en vez de darnos la gracia a nosotros, Sí. que la gracia significa el alma también en otras cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libre albedrío, ¿no? Sí. Ellos son milicia. La milicia acata órdenes. Pero sí tienen libre albedrío. No, los ángeles no, amigo. Sí, porque si no hubieran tenido, no hubiera habido la... No. A ver, explícame eso. Te voy a decir por qué. A ver. Dios comanda. Ujú, Dentro de la milicia de los ángeles comanda. claro. Ellos son, tanto incluso Micael, ¿no? Dicen Miguel, no es Miguel, güey. Es Micael. Micael es el más, ¿Sí? el mayor, ¿no? Ujú, Entonces Micael recibe las órdenes de Dios y las órdenes bajan hasta donde Sí. está el más ínfimo de los lugares. ujú. Todos acatan órdenes. No tienen libre albedrío, puesto ellos no tienen gracia. Ojo, Pero pueden tomar decisiones. no. No. ¿Y cómo fue que hubo esto de que se fueron 3/4 partes, No, pues porque Luzbel les dice, vénganse para acá. pero decidieron hacerlo? No, no, pero a Luzbel le dio todo. Luzbel es la primera creación de todos. Ok, o sea, me estás hablando de que él los pudo por la gracia que él tenía. Por todos los adeptos que le da Dios. Por eso Ok. te dije, la primera es la donde la cagas. No lo digo yo, léanlo, de verdad. O sea, pues métanse a los libros. Puede haber una controversia bajo posibles percepciones de cada lectura, pero pues, no está de más. No es lo que diga la ley yo, pero sí lo he leído. Son milicia. Ujú. Ellos acatan órdenes. Entonces, Sí, claro, Micael no puede actuar sin que Dios se lo permita Sí, o claro. no se lo permita. claro. O sea, Dios en un momento le dice, ok, usa tu pensamiento libre. Sin embargo, si lo usas a mi costilla o que no me lo digas, te vas a ir con este canijo. Sí. Porque la contrapunta son los demonios. Entonces Luzbel dice, vamos a crear los 7 infiernos. Ujú. Creamos, o mejor, nuestro paraíso. Se baja Luzbel, que al final del día en la historia Micael lo arroja. No, pues es como la versión buena ondita de este lado. Sí. Lo que no quieren aceptar es que la versión infernal es de que yo me voy, tú quieres estos monos, quédate con ellos. Que de hecho, a ver, es importante eso que mencionas, Ujú. porque Miguel o Micael es una jerarquía, es no sé cuántas jerarquías más abajo que el mismo Lucifer. Él bíblicamente, y eso, Agárrate, te voy a dar Y eso- un dato que te vas a ir para atrás. y eso yo lo descubrí, porque te digo, esa parte yo me metí a estudiarla. Ajá. De quien te hablan que era realmente, es de Lucifer. Pero de Miguel siempre se refieren a él como el ángel Miguel, que a partir de esta guerra que hubo, se convierte en arcángel. O sea, por el lugar que él se ganó en esta guerra celestial que hubo. Bueno, no Ajá. me sé otra versión. Porque incluso en la descripción bíblicamente, Miguel es el único que está descrito a detalle. La Biblia te lo describe Ajá, ajá. físicamente. Cuerpo atlético, como de bronce, cinturón de oro. O sea, está la descripción en la Biblia de Lucifer. Pero ahí te va. Ni siquiera existe una descripción. Es que ahí te va. ¿En la versión de qué Biblia? Bueno, hablando de la Biblia canónica. A ver, ajá. Ajá. Pero la canónica, y es más, se los voy a poner así. El español, Ujú. la lengua española, Sí. deviene de latín. ¿No? Ok. La concepción de latín es en Roma. Ajá. Y también hay 2 lenguas, que es el español y el italiano. El ¿ok? italiano, ¿Estamos? sí, sí. Devienen de latín. Ujú. Cuando se empieza a mover la cuestión religiosa, Sí. y no fue Pedro el Romano, si fue Constantino realmente, Constantino. que es un emperador, Sí. que también un estratega nato, le da la concepción a esa otra parte de Sí. culturas que empiezan a aprender la lengua de español. Ujú. Entonces, si nos vamos a la descripción Miguel Ángel o Ángel Miguel, es español. Ajá. La concepción del tipo atlético, güero, rubio, todas mías y así, ¿no? Aunque son andróginos y son asexuales, Sí, y también correcto. y son hermafroditas. Es un tema, ¿eh? Sí. Esa representación angélica, pues es basada hacia el humanismo. ¿Por Claro. qué? Porque no entraría en nuestro psiqui, mi queridísimo Paco. Sí, no hay forma de entender cómo No lo sería. entenderías. Claro. Hoy por hoy nadie que me diga alguien. A ver, les voy a lanzar una pregunta y quiero leerlos. ¿Cómo es Dios? No. No Jesús,
No Micael, no los santos, Dios Padre. No, no hay forma. ¿Cómo te lo imaginas? No, no hay forma. Es una retórica increíble. Eso lo leí en Caras de Dios de Demián. Está increíble ese libro. Total que a ver, Micael ya es el retablo medieval. Ujú. Deviene de ahí. Sí. Las alas devienen de esos conceptos de retablos medievales y contextos, ¿ok? Yo te estoy hablando del siglo III, siglo II, del ocultismo. Te estoy hablando incluso de la hechura de la propia concepción de Jesús de Nazaret. ¿Existió? Sí existió. Sí. Históricamente hay datos. Sí es un tipo que existió. Sí. Y existió todo lo que fue escrito, posiblemente sí, tal vez tergiversado y un poquito reversionado con los apóstoles y demás. Pero existió, por eso datan a Pedro el Romano, el que inicia la religión. Sí. Bueno, Micael lo ponen en el judio-cristiano de la época medieval Sí. como el que expulsa a Lucifer. Incluso hay una increíble y fascinante estatua donde está con una lanza y le Ajá. está dando crank Sí, a un demonio. a un demonio. Supuestamente es Lucifer. Sí. Hay una estatua increíblemente hermosa. No sé si es en Italia o en Francia, no me acuerdo. Escultura que le llaman Lucifer o Luzbel. Y es un ángel así, la representa como un ángel caído. Claro. Un ángel caído en todo el contexto. Sí. Vean la versión, parafraseo. La mayor parte de las cosas están escritas en misterio. ¿Caído en qué sentido? A ver, ¿qué entiendes tú por caído? Hablando de un ángel. Ajá. Sí. Exiliado. Exiliado, Sí. denostado, Sí, claro. corrido. Si tú vas al contexto del caído en la versión judeocristiana de la época medieval, es resumido, es funado, por así decirlo. Es derrotado. Ujú. Caído, me siento caído. Cuando digo me siento caído, ¿cómo es? Sí, te sientes Decaído, mal, ¿no? mal. En el simbolismo humano. En el simbolismo angelical, le vale soberano sorbete. Por eso creó los infiernos. Claro. Y de los infiernos se jaló, por ejemplo, Uriel. Uriel es un personaje que está en los anales no de la Biblia, amigo, Sí. de Esdras Esdras. y de Enoch. Ujú. Uriel es un personaje que custodia las puertas del infierno que dan hacia la puerta del paraíso. Claro. Uriel es un tipo que está en los dos, es como el cadenero. ¿Tú quieres bajar? Sí, no hay pedo. ¿Tú quieres subir? Déjame preguntar. ¿Sí me entiendes? Ujú. Uriel es un personaje que bien describe a Metatrón. Ahí te va, desafío. En ese lapsus de Jesús, Sí. en el momento que hace una especie como de interacción con Dios Padre, antes de la crucifixión, está en el monte Sinaí, si no me acuerdo, ¿no? Ujú. Algo así. Y él se ve en una charca, que es una de las tentaciones que tienen, que incluso están alusivas. Fíjense, Sí. todo el contexto sacerdotal está alusivo a las tentaciones de Jesucristo. Ok. Está increíble, porque los padres tienen tentaciones de esa índole. Los que se ofician como padres reales, que Sí. tienen convicción hacia la entrega de Dios. Sí. Háblese del catolicismo apostólico romano. Ujú. Bueno, y hay un apartado dentro de esos escritos donde se ve a Jesús en una charca de agua. Está cansado y tiene Jesús el atisbo de ser humano. Ajá. Jesús es un semidios hecho a imagen y semejanza por órdenes de Dios. Claro. La orden de Dios es: vayan y creen un gigante. Un gigante en el contexto es la combinación entre un semidios y un humano. Un nefilín. Un Nephilim, exacto. Ujú. Entonces, pero este Nephilim también tiene sus debilidades como ser humano. Claro. Le da miedo. Sí. Y está en la charca de agua. Se está lavando la cara y en eso se ve a sí mismo y su rostro, su doppelganger, cambia. Y es Lucifer que le dice: ¿por qué vas a dar la vida por estos monos parlantes? Vete. ¿Qué haces aquí? Y en ese apartado de ese escrito que está en Esdras y en Enoch, se ve otra tercera persona. Ujú. Bueno, personificado en humano. Y es Metatrón. Son triates, cabrón. Y les dice: hermanos,
Dejen que el universo y la historia sea escrita. No está en sus manos. Son órdenes del Creador. Lucifer. ¡Pum! Metatron y Jesús. Y Jesús, güey. Triates. Ok. Creación de triada. Está interesante analizándolo. Te cambia todo, güey. De ese contexto. O sea, dices, y ese apartado está increíble porque Metatron es un mediador. A ver, quiero decir algo en este momento, porque gente que nos ha compartido ese tipo de revelaciones, Ajá. muchísimos que han pasado, no, que no es en la Biblia, no. ¿Dónde está, Antonio? Para que vayan y lo lean en este momento, porque dicen que fuentes de Ortiz, fuente, mi abuelita me lo dijo, fuentes. Fuentes bibliográficas, el Apocalipsis de Esdras. Son 17 tomos. Ok. Yo de los 17 me he leído como unos 8. Están canijos de leer. Ok. Esdras sobre todo se centra en como el árbol genealógico de aquellos entonces del mundo de Jesús. Ok. Porque aparte también está el libro de Esdras que forma parte de las gnosis. Sí, o sea, de los canónicos de la Biblia. Sí, a ver, ojo. Por eso les digo, a ver, me dicen a mí, ¿la Biblia? No, güey, a ver, perdóname. Yo no he terminado ni he pasado. Yo nada más Apocalipsis de San Juan, como te lo comenté en alguna ocasión. Me centraba en Apocalipsis de San Juan, that's it. Porque justo te habla, no sé, Mateo 23, es un rollo. Uh-huh. Esdras, en la fascículo número 3, si no mal recuerdo, de los 17, 16, más o menos, si me equivoco, ahí lo ponen, pues te nombra estos apartados. Justamente la versión de Metatron. ¿Quién es Metatron? Sí. ¿Por qué existe este arcángel que casi nadie lo conoce? Okay. Metatron es un enviado de Dios para decir, a ver, güey, el imbécil de tu hermano que está en el infierno está haciendo que este güey, el otro imbécil humano, se desista porque le está ganando el ser humano. Ve y pon orden. Lo que va a pasar tiene que pasar. Claro. Porque es un simbolismo de creencia. Sí. Porque esos humanos cuando vean y vayan y le den muerte al Hijo de Dios, van a saber los fariseos de qué estoy hablando. Exactamente. Es decir, Dios les dice, me vale madre, haz lo que tengan que hacer. Y si tienen este canijo que aguantar, esto lo va a aguantar. Es mi hijo. ¿Sí me entiendes? Sí. Qué interesante cuando lo analizas de diferentes contextos, ¿no? O sea, está increíble. Te vuela la cabeza. Todo. Y es que aquí se crea entonces lo que se conoce dentro de algunas doctrinas satánicas, personas luciferinos, más luciferinos que satánicos. Uh-huh. El hecho de seguir al portador de luz, ¿no? Recuerdo los teístas. Sí, parafraseando un poco lo que decían algunos luciferinos, es que porque realmente lo que quiso hacer Lucifer es darle la luz del conocimiento a los humanos. Ajá, sí. Pero yo siento que fue como una jugada con doble intención. Es perversa. Se los doy porque sé que se van a autodestruir con eso. Es que es perversa, te voy a decir desde el primer fondo de la naturaleza, Paco. Porque si tú te pones a analizar la filial, iba a decir eso, de Lucifer, pues es un tipo engreído, es un tipo soberbio. Si lo humanizas al concepto del humano, es un psicópata. Claro, porque sabe que la naturaleza del hombre es autodestructiva. Narcisista, antisocial. O sea, es un güey que, pues, güey, alábame, güey. Y si no me alabas, estás muerto. Exactamente. Es así, güey. Sí. Si lo humanizas, ojo, ¿eh? Claro. Pero el ángel es una creación primigenia. Sí. Eso. Ahora, tomándolo en contexto histórico, religioso, y hablamos del concepto histórico religioso, ya hablamos de cómo se va manifestando a través de eruditos en conocimientos, no sé, ermitaños, personas sabias, altos magos. Vamos a ponerlo ahora sobre la mesa, sobre los casos de demonios que han sido vistos. Tú en la agencia nos mencionabas que tenías 30 y tantos expedientes de personas que han tenido un detalle de no tal vez posesión, pero sí una influencia demoníaca, Antonio. Platícanos el más fuerte que tú hayas investigado. Yo creo que hay muchos, Paco, pero
Es que la sobrenaturaleza es donde tú dices, ok, por ejemplo, muchos preguntan en el canal de los Agentes de Negro, esperemos que nos sigan y que estamos subiendo continuamente material. Hay un pizarrón de mi oficina, ¿lo has visto? Sí, donde tienes dos pantáculos. Dos pantáculos. Sí. Uno es Baal y el otro es Agares. Baal es uno de los principados, que está casi a la derecha de Lucifer. Okay. Hay que entender el concepto de Baal. Baal es un sabio, todos son sabios, todos comparten sabiduría. Claro. Pero tiene eso que tú decías, no tiene libre albedrío con Dios, tiene libre albedrío porque se sublevó contra Dios. Claro. Y Baal tiene una fascinación por las jovencitas. Y cuando hablo de jovencitas, estoy hablando de lo humanizado en contexto de lo psicópata. Okay. No voy a decir muchas cosas, evidentemente ya saben que tenemos ahí ciertas mesuras. Sí. En uno de los casos que yo investigué del fenómeno de posesión, Baal incursiona sobre la tentación de una jovencita de 18 años. Una niña que se empieza a acercar con base al conocimiento. Esta nueva generación, yo te voy a decir una cosa, y no es por... Ojo, no estoy aviejando. Esta nueva generación está vida de conocimiento, pero aguas. Porque los demonios se esconden también en el conocimiento. Sí, claro. Baal es uno de ellos. Y a Baal su predilección son jovencitas, jóvenes, humanas, de entre 15 a 19 años. Para hacerlas caer, no con vejaciones, con tentaciones. Y una vez que las atrapa, obtiene predilección por el alma de estas niñas. Okay. En el caso que nos vimos, lo impresionante, lo del asunto durante el proceso de posesión y durante el proceso de la propia liberación. Sí. El cura sacerdote que estaba atendiendo ese caso es parte de la diócesis primada de México. ¿Cipriel? No. Okay. No, Cipriel ya está retirado. Okay. Bueno, fuera, amigo, lo tendríamos aquí en la mesa, cabrón. No, Sí. estaría excelente, pero no, ya Cipriel ya no podemos molestar. Pero durante ese proceso, ese cura va dando datos y cosas a los familiares. Los familiares, nosotros somos el contacto con los familiares. Sí. No con el eclesiástico, porque incluso están creando un hermetismo todavía más cañón. Se entiende y se comprende, pues, entiendo la secrecía, ¿no? Pero bueno, si los familiares están abiertos a que nosotros como organismo intervengamos, de modo, ¿no? Claro. Entonces los familiares me daban datos que surgían a través de las sesiones de liberación. Sí. Estaban en proceso de exorcismo, ¿no? Entonces uno de los cuales arrojó parte, ojo, no el nombre, la interacción con ella. Y nosotros como estudiosos del tema ya sabemos qué demonio interactúa con base a qué. Uh-huh. Cómo se comporta. Ojo, no somos exorcistas. Quiero hacer indicativo de esto porque de repente, amigo, yo creo que te cayeron también a ti. Paco, Zamudio, tengo el demonio, libérenme. No, espérense, ubíquense. No, claro. Somos investigadores nada más en el caso de nosotros. Yo siempre he dicho que un exorcista tiene que tener la preparación adecuada, totalmente. Un perfil psicológico, o sea, no es... No, todo, güey. Claro. O sea, entonces... el familiar de esta personita nos arrojaba datos. Ajá. Que una de las tentaciones fue una biblioteca que encontró un libro donde decía, sí, únete a nosotros, ¿no? Okay. Y la chavita saca de la biblioteca el libro, lo abre y empieza a revisarlo, y dentro de dentro del libro, fíjense las señales, palabras como en este marcador. Ajá. Palabras en cada hoja. Ella formó una oración de las palabras que encontraba en cada hoja. El libro nada más decía, únete a nosotros, no me acuerdo qué el autor, pero era un concepto más como filosófico, uh-huh. Pero no era ni de demonio, nada, era como más, no sé, güey, como poesía, cosas. Okay. Y la niña empezó a ojear, y de las frases que estaban marcadas, formó una frase completa, donde le decía, el conocimiento también causa placer. ¡Wow! Y cuando nos da el dato al familiar, yo tengo un equipo de investigadores checando quién es. Vas a las clavículas salomónicas. ¿Cómo se comporta? Güey, ¿cómo se ha comportado en otros exorcismos o en otros? Ojo, porque sí hay muy pocos, pero sí hay demonios de jerarquía muy alta. Claro. Que son poseyendo a niñas, niños, mujeres, hombres,
y expulsados Ujú. y son datados. Eso gracias nos los da la SPR. Evidentemente hay datos, hay una retribución Sí. de investigación. Entonces te pones a leer y te pones a buscar. Esa frase es clave. Esa frase la dice en todo momento. Bael es como un narcisista psicópata. Ok. Bael se comporta como quiero que me veas, pero no quiero que me captures. Ya. Y empieza a tentar a la niña el comportamiento de Bael. El comportamiento de Agarés es aquel otro sabio en el cual se representa por un anciano montado en un cocodrilo. Ajá. Agarés. Ujú. Y Agarés puede ser muy amigable. Agarés puede resultarte incluso angelical. Claro. Puede manifestarse ante las mujeres o ante los hombres como una persona erudita del tema, Ujú. que te va a otorgar el conocimiento, pero a cambio de algo. La niña encontró primero a Bael. Ok. Hay otros simbolismos más específicos. Empezó a tentarla en el contexto que ya sabemos. Cuando hablo de tentación, estoy hablando de un tema sexual. Ok. Y le empieza a tentar y empieza a caer. ¿Qué edad tenía la pequeña? 17 años. Ok. 17 años en aquel entonces. Sí. Estoy hablando de 2020 Ujú. a nuestras fechas. O sea, es reciente. Reciente, güey. Digo, no son tantos años atrás, son 4. Es un tema un poco delicado. Son de esos casos que evidentemente me voy a reservar toda la discreción Claro. del perfil de la niña, de los papás y de todo. ¿Qué hicimos nosotros en coadyuvanza con los padres? Dijo esto, en la sesión de liberación fue esto, Ujú. otorgó esto. Entonces el padre le empieza a cuestionar cómo la encontraste. Claro. ¿Cómo te hiciste de ella? Es una inocente y Sí. pum, 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 ¿no? Entonces yo me imaginaba todas esas escenas y yo los datos y a ver qué arrojo, y empezamos a concordar de que Bael es uno de los demonios. Cuando nosotros dijimos, sí, es Bael y Agarés, se comporta de esa manera. Por eso lo tenía yo en el pizarrón. Ok. Esos demonios son los que estaban en el caso de esta niña. Corte A, cuando revelan, porque hay una revelación dentro del proceso de liberación. Ok. Estoy hablando de 2020 que nos queda el caso, Ujú. como por casi 2023, Sí. revelan quiénes son. Wow. Y estábamos en lo cierto. Sí, era como ese diagnóstico. Esa triangulación de información de Ajá. los padres, ojo, de los padres durante el proceso de liberación. Ujú. La niña incluso no supo que nosotros intervenimos. Porque quien lo sabe son los papás. Sí, claro. Debo decirte, amigo, que ese caso no lo vamos a poder revelar del todo. O sea, Sí, no, sí, no vamos entiendo. a poder tener eso en poseso. Pero va a estar buenísimo. No, pero imagínense ese caso, esos tipos de Sí. casos. Alguien preguntaba, ¿qué onda con esos demonios? Son esos. Claro. Fíjate que, digo, para la gente que está escuchando, le vuelvo a repetir Historias Embrujadas porque vamos a tener la temporada más adelante de Posesos. Sí, poseso. A ver, yo estoy determinando algo. A ver, ustedes pongan opinión acá. Yo te voy a decir algo. Sí. ¿Se puede llamar poseso o se puede llamar hablando con el demonio? Me gustan. Está más chido, ¿no? Claro. O sea, porque, a ver, ojo, el contexto que nosotros estamos arrojando de la posible nueva temporada, Sí. ya estamos hablando de eso, ¿verdad, amigo? Ya. Es que vamos a sentar a las personas de los casos que yo investigué en algún punto en el proceso de búsqueda de Netflix de la serie Me Encuentro con el Mal, y hay 30 casos bien documentados donde no quedaron en las historias de la serie, pero las van a tener en Hablando con el Demonio. Historias Embrujadas. Ahí. Ojo, Ajá. de la serie, vamos a poner. Sí, la serie Hablando con el Demonio del podcast Historias Embrujadas. Para que, por favor, vayas y te suscribas. Amigo, ya estamos en la recta final. Sí, amigo. Pero por ahí me dijeron que me trajiste algo a la colección que tengo aquí a mi derecha. A ver si nos da tiempo, güey. ¿Sí? Pero pues a grandes rasgos. Va, juega. ¿Me pueden, por favor, producción, pasar el obsequio de Antonio Zamudio? Ya se durmieron, ¿no? Por favor, si están por ahí, me lo pueden, por favor. Ya estamos de regreso por aquí porque hicimos un pequeño corte porque ya me trajeron esta muñeca, Zamudio. A ver, Sí. platícame de ella mientras le voy a hacer una toma para que la gente pueda verlo. Te voy a dar contexto. Ok. No hay tema sin contexto, amigo. Está puesta así dentro de los conocimientos que nosotros hemos tenido con base a todos estos estudios, como se pueden dar cuenta.
también fundamentamos situaciones de objetos malditos. Y hay objetos malditos que no puedes tocar al instante. Sí. Yo no soy creyente, yo soy un agnóstico, escéptico. Sin embargo, los propios eruditos del tema te dicen, si tú tocases algo que recientemente está tocado por el mal, no es de que se te pegue algo maligno, sino es algo que sí va a mermar algo. Te puede dar una astillita en tu falsa agnosis. Ok. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, es decir, no seas Juan sin miedo, ni tampoco Sí. desafiante tanto del concepto de estas energías, porque si entiendes y comprendes el contexto de la maldad, Claro. créeme que vas a ser mesurado con estos objetos. Sí. Entonces, nos lo entregaron de cierta manera, sí, con un montón de rosarios. Ahorita nada más rescatamos uno solo que sí le pertenece al objeto, pero imagínate con todos los envolvimientos y sobre todo los alfileres. Algo bien curioso de los alfileres es que tocaban la muñeca. No es un muñeco vudú. Ok. El concepto de encontrar este objeto es que fue encontrado en una especie de ático de una casa de hace muchos años. Uh-huh. Estamos hablando de poco más de 200 años. 180 a 200 años. Ok. 3 familias diferentes han sido vinculadas con el objeto. 3 niños diferentes. Estamos hablando del más antiguo, el datado por nosotros, aproximadamente 100 años, de la primera generación que sabemos. Sí. Una cosa es la que sabemos, Paco, y otra cosa es lo que desconocemos de atrás. Claro. No sabemos cuántos años tenga esta muñeca, pero sí se ve aproximadamente 1900, 1880, 1800. O sea, Sí, está muy vieja. O sea, la data sí te reafirma el objeto, te reafirma la data de esos entonces. ¿Ok? Dices, ok, hay referente. La diferencia entre los objetos y nosotros no nos cargamos de energía, cargamos de conceptos que en algún punto puede caber en una astilla. Ejemplo, agarras algo que está embrujado y sí te puede reflejar un atisbo de energía rara. O sea, es decir que se siente raro, se siente feo. Quienes lo tocaron sintieron eso. Ajá. Pero no es de que se te cargue lo que trae ahí, porque Claro. lo que trae aquí está vinculante con los niños. Ya. La primera familia, el primer infante que vinculó, si no mal recuerdo, un niño de 9 años aproximadamente. Niño. Es una muñeca. Ojo, hoy no es a nuestros tiempos, estamos hablando de hace 100 años. A nuestros tiempos, ahorita, pues cualquier niño o niña puede agarrar una muñeca, ¿ok? Sí. Pero en aquel entonces era muñecas para las niñas, muñecos para los niños. Claro. ¿Ok? Lo interesante del asunto es que un niño vincula con la mirada de esta muñeca. Y empiezan los fenómenos. No se tiene el dato preciso porque los dueños de la casa que adquirieron esa casa de hace 200 años te narran los primeros hechos. Es decir, el primer dueño el último dueño de la casa le dice a los últimos dueños del muñeco cómo fue la historia de esa casa. Una casa antigua donde le perteneció a una familia del siglo XVIII y donde también hubo rasgos atenuantes de maldiciones, pero muy leves. No se sabe qué le sucedió, no hubo muertes en torno. Sin embargo, ¿qué estás viendo? No. Sin embargo, hubo vinculación directa y estrecha con un objeto. Okay. Es Les dice la familia, el que la encuentre la tiene que entregar así. Uh-huh. Ok. Y así pasa de mano en mano. Usualmente la primera generación la encuentra, pasan sucesos de vinculación directa con el objeto, ruidos extraños en el lugar, voces extrañas, un fenómeno más apacible de fantasmogénesis. Ok. Pero en la segunda generación de la segunda visita de otra familia, vincula con una niña. Y con la niña empiezan juegos un poco más siniestros. La niña siempre jugaba con ella así, con la vista hacia ella. Uh-huh. Y cuando hablaba con su mamá, era así, mamá. Y se le quedaba viendo y decía, ahora vamos a hacer esto, Ana. Ahora vamos a hacer esto, Carmen. Vamos a hacer, ¿sabe? Había como una infinidad de nombres. O sea, pero no tiene un nombre. No tiene un nombre. Ninguno de los niños le ha otorgado un nombre. Ok. Lo que le otorga es la atención. Lo primero que hace que un espíritu te cache o te agarre es por medio de atención. Uh-huh.
pero es vinculante con los niños, no con los adultos. Sin embargo, en los adultos le ha provocado cosas extrañas. Y ayer ocurrió algo bien extraño aquí, ¿no te acuerdas de la luz de la lámpara? Sí. O sea, sí han pasado cosas. Yo me queda claro que todos los objetos segregan energía, sí. Y pueden manifestarse, sí. Es una tesis que nosotros tenemos, amigo. Sí. Donde llevamos objetos al tour insólito, por ejemplo. Claro. ¿No? Bueno. Segunda generación. No pasaba de eso. Oye, mi tal y no sé qué. Y el juego era siniestro porque la mirada de la niña, dicen los dueños de la casa, que les otorgaron la historia, que por eso la muñeca no debía haber salido de la casa. Ok. Pero que esa casa hubiese sido, pues, siempre, no maldita, sino embrujada, ¿no? Wow. La última generación, que es quien me hace llegar la muñeca, son los familiares del otro niño. Un niño enfatiza con la muñeca, pero provoca un accidente en la escalera de la casa. El niño, según los padres, así con su muñeca. Entonces dice que va bajando la mamá y le dice, ya guarda este cochino objeto. No entiendo cómo no te gustan las muñecas y no sé qué. Entonces dice que está diciéndole eso al hijo, se está bajando las escaleras y la muñeca le empieza a mover así, cabrón. O sea, cambió la expresión. La muñeca no se mueve. La muñeca es como de porcelana. Ajá. Si tú la mueves se rompe. La muñeca hizo un giro como de... Ay, güey. Espera. ¿Todo bien? Me mareé, cabrón. ¿Todo bien? Me mareé, te lo juro, te lo juro. No por Dios, no creo en Dios. Pero me mareó, cabrón. En cuanto empezaste a mover La cabeza, güey. la cabeza. Ay, cabrón. Respira, amigo, respira. No, sí, me dio mucha curiosidad porque, a ver, no. Bueno. La trae así, Ajá. al niño. La mamá le va diciendo, ya deja esa porquería, guárdala. No sé qué le hagas, pero voy a tirar esta cochina, así le dice la mamá. Va bajando la escalera la mamá y pareciera que la cabeza hace esto. Por eso te estoy mostrando que si tú le mueves la cabeza, la rompes, güey. O sea, está rígida. La lastimaste, amigo. No sé qué fregados, pero no sé si me viste la mirada, empecé a hacerle los ojos, empecé a hacer esto. Sí. Me empecé a marear, digo, no, Paco me conoce. Vean. Paco me conoce y me conoce perfectamente. Yo no con cualquier cosa me bloqueo. Y no creo en esto. Bueno, no creo creo en lo que me dice la gente, sin embargo no puedo comprobarlo porque no me pasó a mí. Sí. Pero está en un testimonio. Entonces, ahorita sí me pasó algo bien curioso que me mareé. Entonces esta muñeca hace esto. No puedo moverle más porque la rompo, ¿ok? Claro. Entonces lo que hace está el chavito y la muñeca hace esto y ve hacia abajo, cabrón. Cuando ve hacia abajo, el esposo nos narra que esta mujer se quedó así, bajó el escalón y chin, pum, 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 pum. Bajó como unos 25 escalones. Pum, 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 pum. Lastimada, todo. La mamá dice, ya. La mamá le dice, en este caso al esposo, deja esa chin, la quiero fuera, fue ella. Entonces cuando se la quitan al niño, el niño cae en un proceso raro, extraño de estados alterados de conciencia. Uh-huh. En algún punto se presumió que había una posesión. Claro. Se descartó todo y era un rasgo como de una especie de epilepsia, Ajá. pero que se le presentó de la nada. Ok. Y los papás dicen, no, ya, güey. Así te la entrego. Gracias, amigo. Forma parte de una colección que vamos a empezar a tener. Ayer que la vi, sí fue interesante porque mucha gente pues dice, Paco, ten cuidado, cuida mucho. La realidad es que parte del trabajo que estamos haciendo hoy, no lo había querido decir, Antonio, pero lo voy a decir abiertamente, es la investigación del fenómeno. Y para investigar no es lo mismo leer que la práctica. Ojo, a ver. No solo quiero que la tengas así. La podemos abrir. Adelante, amigo. O sea, fíjate, sí me ocurrió. A ver, es algo extraño, me acaba de ocurrir. A ver si en el video puedes, Jaciel, si vemos ver algo. mis ojos. Porque yo lo que hago es, me empiezo a poner así. Lo que hago es como si me subiera a un carrusel y así. Esa es la sensación que sintió ayer la mayoría del equipo, que cuando tocó la muñeca sintieron
Como mareo. Como un mareo. Como Ahorita lo cuando la sentí. sensación de cuando bajas de un elevador Ándale. y sientes que Ándale. se te mueve el piso. Ahorita, Sí. ándale, exactamente. Eso fue Sí. lo que sentí ahorita. Y a ver si, Jaciel, tienes Sí. el punto lapsus. A ver, ok. No hay una ritualización del objeto per se. Ojo, yo lo estoy haciendo con todo el tema, para mi punto de vista, agnóstico escéptico. Ya, aunque me provocó un mareo raro, Sí, estuvo muy raro eso, amigo. ¿no? Y créame que no soy cero creyente en esto. Yo usualmente como el propio Dante me encuentro un fetiche y le quito todos los elementos, no tengo ningún conflicto. Ok. El simbolismo de mucha gente cuando le pone escapularios o rosarios enredados bajo el contexto religioso de esas personas es somete. Claro. A ver, te paso el alfiler, por favor, que no veo. Somete y erradica, bueno, más bien como contiene, sí. el mal. ¿Le sacas estos, por favor? Están Oye, sí está enterrados bien enterrado en el hilo. en el hilo del rosario. Sí. ¿Me haces el honor? Yo diría que ahí sí ya yo te grabo y tú sigues con el desenvolvimiento. Lo que estamos haciendo es pasarle a Paco la herencia del muñeco. Es una forma de expresarlo. Es como... Yo le llamo darle la custodia. Lo que sí ahorita te voy a dar las sugerencias. Y dadas por la persona que me fue a entregar la muñeca, güey. Quiero hacer hincapié de esto. No obtuvimos nada. O sea, es decir, no nos dio una foto, no nos dio nada. Nos dio una narrativa de incidentes y accidentes provocados por este objeto. Mi querido Paco, es la herencia que te damos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal para que tú la tengas en custodia. Y ojo, le doy la batuta a Paco para que investigue. Porque los objetos embrujados que tenemos es para investigación. Aquí inicia mi carrera de investigador, amigo. Amigo, pues, qué buena onda. Aquí Qué buena empieza. patadita te dimos. Qué buena me das. Gracias porque arrancamos con el tema de investigación. Te agradezco mucho Amigo. por la confianza y de verdad estoy seguro que vamos a traer casos bastante interesantes a toda la familia de Podcast Extra Normal. Es un honor ser tu padrino. Gracias por ser mi padrino, Antonio. Gracias, amigo. Muchas gracias. Qué tremendo objeto. Como se lo dije a Jaciel, voy a mandar a hacer una vitrina urna. de vidrio Sí es bueno, ¿eh? con su círculo de sal, con algunas cosillas ¿Te de acuerdas protección. que te mostré la marioneta de Birmania? También Ajá. la teníamos en una urna. Exactamente. Sí, entre más contenido esté el objeto, mejor. Exactamente. Dato bien importante, Paco. Por lo que más quieras, nunca se acerquen niños a la muñeca. Ok. Correcto. ¿Cómo recomiendas que se guarde en la urna con...? Yo te recomiendo ahorita que no tienes la urna, envuélvela igual. Ok. Hazlo. Ojo, las personas que me la entregaron ritualizaron esto. Esto de los alfileres y el rosario, Sí. pues pertenece prácticamente a la bóveda. Es una bóveda, esa es la palabra. Ok. Haz tu bóveda. Perfecto. Si tú tienes creencias religiosas, aplícale creencias religiosas. Sí. Si tú tienes una creencia más agnóstica, aplícale lo que tú quieras conveniente en un ritual. Claro. Hazla en bóveda y cuando la tengas en exhibición, ponla en la bóveda de su urna y listo. Ok. Y no la dejes de observar. Ojo, yo a esta muñeca le he puesto 2 veces cámaras en circuito cerrado. Ajá. Te doy la batuta. Perfecto. Yo más bien te diría, bajo tu criterio, ¿qué más harías para encontrar? Uy, de hecho tengo cámaras de visión nocturna aquí. Ahí está. Vamos a empezar con eso. Ahí está, amigo. Pero me gustaría hacer un experimento en algún momento ocupando el sonido nativo Padrísimo. de la televisión que está atrás de ti. ¿Ya la escuchaste? Sí, un TCI podría ser. Yo creo que podemos experimentar
investigar. De eso se trata la investigación paranormal. Claro. Ojo, buen punto. Experimentaciones. Tienes elementos electrónicos, tienes elementos análogos. Sí. Úsalos para experimentar. Tienes un objeto embrujado, maldito, como quieras verlo, con una energía extraña. Úsenlos para experimentar. Así es. Eso es un investigador. Es correcto, amigo. No una cámara y ya. Sí. No, papá. Así es. Esta es la investigación. Tremendo episodio nos aventamos, Gran amigo. episodio. Bienvenido a la investigación. Gracias por esa patada de buena suerte. Amigo. Vamos a darle, esperemos no defraudar a la audiencia, Antonio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros aquí en Tuxtepec. Redes sociales, amigo, proyectos, historias embrujadas. No me canso de decirlo cada rato. Sí, es que tienen que verlo. O sea, vean el contexto de cómo estamos tomando en serio las cosas. Claro. Historias Embrujadas Podcast. Suscríbanse, activando todas las notificaciones, compartan. Ya saben todo lo que se tiene que hacer. Punto importante, con dos grandes apasionados del fenómeno paranormal. Imagínense si es una muñeca que data de casi 200 años. Sí. Imagínense lo que se viene. Claro. Y próximamente la temporada, que luego les diremos de cómo se va a definir, ¿no? Claro. Agentes de Negro, nuestro canal personal, Instagram, a mí paranormal o Antonio Zamudio. Si ven este barbudo, síganos. Y agentesdenegro.com. Paquito, es un honor. Gracias, amigo. Gracias. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos más adelante en un nuevo capítulo. Hasta la próxima. Chao, chao.